Muchísimas gracias por asistir a una mesa que yo creo que vamos a abordar un tema relativamente y realmente importante y sobre todo trascendente, ¿no? Todo el tema de la equidad y la equidad, en este caso de género, creemos que es algo que hay que poner encima de la mesa, que no siempre se ha dedicado la atención suficiente o ha pasado un poco desapercibido y desde luego creemos que es algo muy relevante que tenemos que abordar desde muchos puntos de vista y desde muchas administraciones e instituciones, ¿no? Solo para ir enmarcando un poco la mesa, algunos datos. La principal causa de mortalidad en las mujeres son las enfermedades cardiovasculares. Pero ¿creéis que las mujeres conocen esta realidad? Bueno, el 73,2% de las mujeres identifican a otras enfermedades como principal causa de mortalidad, entre ellas el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etc. Las mujeres son diagnosticadas más tarde que los hombres en al menos más de 700 enfermedades, siendo la diferencia en tiempo entre hombres y mujeres más de 4 años. En el caso del cáncer, del diagnóstico de cáncer, la demora entre hombres y mujeres son 2,5 años. Y en el caso de enfermedades metabólicas como la diabetes, la diferencia en el diagnóstico es de 4,5 años en el retraso del diagnóstico en el caso de mujeres. Y a pesar de representar el 51% de la población, solo se destina un 1% de la investigación en el ámbito sanitario a patologías específicas de la mujer. Un porcentaje que sube al 4% si metemos las investigaciones en oncología. Otro dato, las mujeres tardan unos 37 minutos más que un hombre en llamar a los servicios de urgencia cuando sufren un infarto. Esto tiene que ver mucho con los roles de cuidador, que obviamente todavía tienen un peso muy importante en la mujer, ¿no? Esta mesa, yo creo que los objetivos un poco de la mesa, esenciales, es comentar que la OMS define los determinantes de la salud relacionados con el género como aquellas normas, expectativas y roles sociales establecidos para cada sexo, que aumentan la tasa de exposición o la vulnerabilidad frente a riesgos para la salud, así como la protección frente a ellos, siendo uno de los principales condicionantes de las desigualdades en salud. Introducen el concepto de sesgo de género en la atención sanitaria, que hace referencia a situaciones en las que ante una misma necesidad sanitaria se realiza mayor esfuerzo diagnóstico o mayor esfuerzo terapéutico en un sexo respecto al otro, pudiendo contribuir a desigualdades en salud entre hombres y mujeres. Yo creo que en el momento actual, o creemos que en el momento actual, sigue existiendo una falta de conciencia sobre los temas de salud, desde la perspectiva de esa interacción sexo-género, tanto por parte de quienes sufren las enfermedades como por aquellos que tienen que tratarlas. Es, por tanto, o nos parece, por tanto, imprescindible seguir desarrollando iniciativas de colaboración para garantizar un sistema sanitario más equitativo, más eficiente, uniendo diferentes perspectivas desde la asistencia o la perspectiva local a la perspectiva autonómica o la perspectiva estatal, con un mismo mensaje y meta, aunque con roles y competencias obviamente diferentes. Para todo ello nos apoyaremos en un documento, el documento Mirada, presentado hace ya un año, como documento de referencia con la finalidad de mejorar la práctica clínica y hacer más equitativa la atención médica entre hombres y mujeres. Este proyecto, impulsado desde la Compañía de la Salud de la Mujer de Organon, fue elaborado por un grupo multidisciplinar encabezada por la catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública, María Teresa Ruiz Cantero. Vamos a seguir a lo largo de esta mesa con preguntas, intentamos que sea muy participativa y dinámica dentro de lo que podamos, que los ponentes seguro que lo logran y si no interrumpe demasiado el moderador, pues lo conseguiremos. Siguiendo un poco lo que es un recorrido a nivel de un proceso de enfermedad, ¿no? Desde la prevención, diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, ¿no? Pues vamos un poco a ir abordando con ese hilo conductor todo esto. Y sin más, paso a presentar ya a nuestros ponentes, a este elenco de expertos. Tengo a mi derecha, a mi izquierda, los tengo a todos, Nuria, licenciada en farmacia y doctora en salud pública, Nuria Gallán Margelí, es funcionaria del Cuerpo Superior de Farmacéuticos de la Función de la Administración Sanitaria y, entre otros cargos, ha sido directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y desde 2023 es la directora general de Salud Pública de Aragón. Su recorrido, obviamente, en gestión ambiental y sanitaria la posiciona como una de las voces referentes en la transformación del sistema desde una visión de salud pública. Al lado, Pedro
Pedro Gullón, que tengo aquí tu currículum en algún lado. Esto no es el problema de las fichas. Licenciado en Medicina y doctora en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad de Alcalá, ha desarrollado su trayectoria en investigación, docencia y asesoría en políticas sanitarias, con especial foco en los determinantes sociales de la salud y en la salud urbana. Es coautor de libros como Epidemocracia y recientemente de Gentrificación y Salud Pública. Desde 2024 es director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad. Y al otro extremo, Cristina González Hernández, matrona del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, con una sólida trayectoria en atención a la salud sexual y reproductiva, y ha impulsado proyectos innovadores en educación maternal, como el programa de educación acuática para gestantes, reconocido por su impacto en la promoción de la salud. Es además presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid. Y sin más dilación, empezamos. Pedro, tú estuviste en aquella presentación del proyecto Mirada, en octubre del año pasado. ¿Por qué crees que es importante trabajar la perspectiva de género en la sanidad? Bueno, creo que es importantísimo. Ya unos datos que has dicho, Ricardo. Gracias a todas las personas que estéis aquí por venir a la hora de la siesta, como se ha dicho antes, y gracias a la SECA y Organon por organizar esta mesa. Yo diría primero que además no es solo en la sanidad, sino creo que en toda la salud. Creo que es importante que incorporemos la perspectiva de género, y lo tenemos que hacer porque en el fondo los responsables que estamos ahí, ya lo digo desde mi punto de vista de lo que trabajo ahora, que es que creo que cualquier persona con responsabilidad pública en la salud pública tiene que tener una preocupación por la equidad en salud y por las desigualdades en salud, ¿no? Y estamos hablando de diferencias en salud que consideramos injustas, evitables y que podemos hacer algo con ellas. Por lo tanto, es un campo de actuación. Si fuesen diferencias que no podemos hacer nada, es que podemos hacer cosas. Por eso son desigualdades y por eso consideramos también inequidades. Y además con diferentes formas de abordaje, ¿no? Por un lado, tenemos el que tenemos algunas enfermedades o condiciones que son o más frecuentes en mujeres o son exclusivas de mujeres, y que han estado muy invisibilizadas, y tenemos que trabajar desde la promoción, la prevención, incluso la visibilización de algunos de estos temas, ¿no? Pues temas que se han considerado como muy naturales, como puede ser dolores en la menstruación, como puede ser la menopausia, como puede ser incluso patologías que afectan mucho más a mujeres, de dolores indefinidos, etcétera, y que se han dejado como más abandonadas por un sesgo de género. Pero también los abordajes clínicos que estén adaptados a la realidad, a la doble realidad que supone ver desde una perspectiva de género, por un lado, o de interacción sexo-género, las diferencias biológicas que pueda haber. El caso más típico, desde luego, es hablar de las enfermedades cardiovasculares, pero no solo, ¿no? Yo cuando preparaba y pensaba, digo, en el fondo tenemos un ejemplo muy actual, que fue lo que pasó con la vacunación del COVID, que los ensayos clínicos en la recogida de los efectos secundarios no se recogían aquellos que tenían que ver con la menstruación, y de repente se empezaba a recopilar evidencia para después, más tarde, comprobar si existía una asociación entre la vacunación de COVID y alteraciones en la menstruación que no están recogidas en el ensayo. O sea que todavía tenemos por ahí también algunos elementos en los que trabajaron que se haya mejorado mucho. Y después, incluso en la última parte, creo que tenemos que pensar también la perspectiva de género en una visión de cuidados general. O sea, somos personas aquí con algo de conocimiento de calidad asistencial, sobre todo vosotras y vosotros, y que una visión del sistema sanitario en global tiene que tener en cuenta los cuidados que ofrecemos en global y cómo esos cuidados impactan también a las mujeres. Los impactos como personas que reciben menos cuidados y como personas que también tienen la carga de cuidados, sobre todo informales, los que no están remunerados, ¿no? Entonces yo creo que con estas tres dimensiones de visibilización de temas que no están, de abordajes clínicos adaptados y de una visión de cuidados, yo creo que por eso es esencial que hablemos de perspectiva de género. Muchas gracias, Pedro. Cristina, tú participaste en la elaboración del proyecto Mirada. Desde tu perspectiva y con esa experiencia, ¿qué aprendizajes podrías extraer del mismo, de ese proyecto y de ese trabajo? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos en la hora, como ha dicho Pedro, del café y de la siesta. Bueno, para mí fue un auténtico placer, tanto a nivel personal como profesional, que me llamaran para participar en el proyecto Mirada, porque creo absolutamente que es algo necesario por todas las cosas que ha explicado Pedro. Y si me preguntas qué aprendizaje me llevo, pues realmente me llevo muchos, pero quizá lo más importante del proyecto Mirada es que es una semilla más. Es decir,
tenemos que empezar a trabajar. Y sí, digo empezar, porque estamos empezando a trabajar en disminuir esas desigualdades de género, esas inequidades en salud de las que hablaba Pedro. Y al final, Mirada supone poner un granito más de arena en esa montaña que tenemos que lograr. Y como persona ya física, pues me siento totalmente orgullosa de haber puesto mi granito de arena para que Mirada hoy pueda ser una realidad. Y en definitiva, se trata de continuar avanzando, de conseguir una igualdad real, una equidad real, y ese es el aprendizaje más bonito que me llevo de Mirada. Muchas gracias, Cristina. Nuria, ya otro documento esencial que hay en toda esta perspectiva tiene que ver con el documento y el proyecto Mirada, como hemos comentado, y la Carta de Zaragoza. Tú que estuviste en la presentación de la Carta de Zaragoza ya en junio del 2024, bueno, ¿por qué era necesaria? ¿Por qué estimáis que era necesaria esa declaración? Muchas gracias a los asistentes y a ti, Ricardo, compañeros de mesa. Bien, nosotros en Aragón teníamos ya identificado que había que trabajar un poco el enfoque del género, porque está claro que todo es distinto entre hombres y mujeres. El riesgo de enfermar es diferente, la forma como se expresa a la hora de contar qué le ocurre es muy distinta, el diagnóstico es distinto, el tratamiento también, el seguimiento, incluso la utilización de servicios sanitarios que hacen hombres y mujeres también es distinta. Entonces, aparecen toda una serie de diferencias, como muy bien has explicado. Yo añadiría una más, y es que solo hay entre un 21 y un 32% de mujeres en los ensayos clínicos, con lo cual ya en la propia investigación se recoge peor los síntomas o las respuestas a los tratamientos en las mujeres. Ante ese panorama y esa situación, planteamos hacer una jornada con el apoyo de Organon también y con el apoyo del Ministerio. De hecho, vino la ministra a la jornada en Zaragoza y allí no se presentó la carta, se creó, porque estuvimos unas 4 horas de debate de profesionales de distintos ámbitos y de todo lo que se debatió ahí se construyó un decálogo de medidas que son la Carta de Zaragoza y que tiene como 5 ejes con un decálogo de medidas. Los 5 ejes son: el primero, promover la salud y el bienestar, el enfoque de promoción de salud y de prevención. El segundo, la mejora en la práctica asistencial. Hay mucho que trabajar en protocolos de asistencia. El tercero, el ámbito de la investigación. El cuarto, capacitación a los profesionales para que sepan diferenciar también la manera como se comunican y también diferenciar la manera de cómo se va a expresar la enfermedad en un hombre o en una mujer. Y el último, el quinto eje, es el de la estrategia de comunicación y alfabetización en salud, porque también hay que formar mucho a pacientes, no solo a profesionales. Eso es un poco nuestra Carta de Zaragoza, que está en plena implementación, lleva un poco más de un año, con resultados desiguales, porque en algunas áreas se está avanzando más en mejorar la práctica asistencial o en promoción que en la parte de la investigación, que es más difícil. Y ahí estamos, y uno de los retos nuestros ahora es ver cómo medir resultados, porque los seguimientos cualitativos, bueno, pero cuando intentas hacer indicadores pertinentes, fiables, que puedas conseguir la información, que realmente reflejen un antes y un después, hay mucho trabajo aún y en eso estamos. La complejidad de la medida siempre, ¿eh? Sí, sí. Es complejo siempre. Pedro, actualmente en el Ministerio estáis ultimando iniciativas como la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva con un fuerte enfoque preventivo. La OMS y el Instituto Europeo de Género han documentado que los embarazos no planificados contribuyen a ampliar la brecha de género en educación y empleo, ya que son las mujeres quienes con mayor frecuencia interrumpen sus estudios o frenan su desarrollo profesional. En este contexto, ¿qué medidas plantea la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en materia de prevención de embarazos no planificados? Yo empezaría diciendo que no solo los no deseados, los embarazos también deseados, contribuyen a la brecha, ¿no? Porque la verdad es que se produce y se ven todos los indicadores, ¿no? Que como la desigualdad salarial sobre todo crece a partir de un embarazo, sea deseado o no deseado, porque y aquí lo digo algo muy claro, ¿no? Que aunque todo hombre parezca muy cuidador, después una cosa es enfrentarse a ser padre, ¿no? Que es ya más difícil y todos los determinantes que hacen que construye la masculinidad pues terminan impactando sobre todo cuando uno es padre y cuando tiene que ejercer unas tareas de cuidados que clásicamente han estado mucho más asociadas a las mujeres. Entonces, pues deseados y no deseados. Cuando estaba viendo, cuando me pusieron las preguntas, me acuerdo que me puse a mirar algunos indicadores, me di cuenta de uno
que creo que nos fijamos poco, o yo no era tan consciente, que es como los últimos 10-15 años los embarazos en adolescentes prácticamente han desaparecido. Casi, o sea, los embarazos en adolescentes y sobre todo los que dan luz casi han desaparecido. Esto habla, yo creo, que desde luego existe en todo este mare magnum que solemos pensar de los jóvenes que reciben información y que todo mal, desde luego existe ahí algunos elementos que desde luego están siendo exitosos para que al menos la planificación de tener hijos sea más buscada, ¿no? Que eso a veces es complicado. Luego, evidentemente, hay muchos embarazos adolescentes que se dan por unas condiciones económicas diferentes, ¿no? Una situación también en general reducción de desigualdad, la aparición de mecanismos contraceptivos diferentes, la expansión de la interrupción voluntaria del embarazo, todos ellos contribuyen. Pero es una cosa como que a mí me ha sorprendido y con esta pregunta podía llevar aquí. Yo diría que la mejor forma es lo que tenemos un poco marcado en la estrategia, esperamos poder tener enlazada para comunicarlo y hablarlo con mis compañeros directores y después con el Consejo Interterritorial, es para la parte que tiene que ver con esto, yo diría que lo fundamental es desarrollar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es lo más importante, porque esto es verdad que es un concepto muy amplio, pero yo creo que en los temas que tienen que ver con embarazos no deseados o la posible brecha, al menos podemos aportar algo, ¿no? Teniendo en cuenta que además son determinantes sociales, estos complejos que tienen que ver con los roles de género globales, no solo con los que tenemos en sanidad y tal, pero creo que aún así podemos contribuir desde ello. Yo diría que en desarrollo, como decía, de derechos sexuales y reproductivos, cuatro aspectos que tienen que tenerse en cuenta. El primero, la información, por supuesto. Cojo el guante de lo que decía Nuria y de lo que pasó en Zaragoza. Estamos hablando de información por doble vía. Es que tenemos que formar a profesionales que a veces no conocen todas las herramientas que existen y también tenemos que crear una ciudadanía empoderada, sobre todo unas mujeres que tengan la información suficiente para también reclamar su derecho y saber todas las alternativas que existen. En segundo lugar, es que facilitemos todos los mecanismos para que la cuestión del embarazo, tener hijos, etcétera, se haga de la manera más deseada posible, ¿no? No es... nosotros no entramos en la planificación familiar pura y dura de aumento de natalidad, etcétera, sino más bien en que todo sea deseado, para intentar al menos que no sea desde un punto de vista de forzadas mujeres, etcétera. Y tenemos muchos mecanismos de contraceptivos que son efectivos y que tienen que estar ahí, que tenemos que dar formación, como decía antes, y desde luego que estén disponibles en todo momento. En tercer lugar, en derechos sexuales y reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo. Tenemos la ley de 2023 que modificaba la de 2010 de derechos sexuales y reproductivos, por el cual la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho en España, que todavía estamos en su implementación no completa, por mucho que sea un derecho, todavía requiere de un punto de implementación más alto. Ahora, por ejemplo, pues hemos estado trabajando el último año entre todas las comunidades autónomas con el registro de objetores para garantizar que no sea un servicio al completo el que se niegue, sino que sean personas individuales las que digan yo no quiero practicar no quiero participar de esta actividad y podamos derivar hacia los lugares donde sí se puede realizar y las mujeres puedan tener su derecho, y creo que es importantísimo en estos términos. Y en último lugar, todo lo que tiene que ver con la atención post-embarazo. Ponemos mucho esfuerzo, ¿no? Y entendemos que el embarazo tiene que tener unos seguimientos extremos y tal, y además pues, tú lo sabes muy bien, pero después parece que una mujer da a luz y de repente vuelve a la vida normal. Hombre, no, desde luego esto es un cambio muy importante, cambios físicos, cambios psicológicos en cuidados, etcétera, donde creo que tenemos que hacer un seguimiento y un acompañamiento que tiene que ser más grande, ¿no? Y que también puede contribuir precisamente a no aumentar desigualdades de género una vez se produce el nacimiento de un chaval o chavala. Muchas gracias, Pedro. Cristina. El papel de las matronas va mucho más allá de la imagen que muchas personas tienen que de solo la asistencia en los partos, ¿no? Con tu experiencia, con tu conocimiento, ¿qué papel crees que deben jugar las matronas en la educación sexual y reproductiva y en general en materia de prevención? Pues efectivamente, Ricardo, tradicionalmente las matronas hemos sido conocidas por la atención al embarazo, al parto y un poquito menos al puerperio, porque es una etapa muy desconocida al final. Justo lo que apuntaba Pedro, parece que las mujeres parimos
y pasamos totalmente a un segundo plano. Cuando ya nos preguntan es cómo está el bebé, qué tal come, qué tal duerme, qué tal hace caca. ¿Y la mamá dónde está? O sea, ha sido el recipiente del bebé durante todo este tiempo. Entonces, pero bueno, aparte del proceso reproductivo puramente, las matronas nos encargamos de todo lo referente a la salud de la mujer, desde antes de la menarquia hasta bien entrada la menopausia. Y precisamente las matronas somos las expertas en la fisiología. Las matronas somos las encargadas de hacer que los procesos naturales de la vida de la mujer sigan esas líneas fisiológicas. Por lo tanto, nuestro trabajo es precisamente la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, porque, insisto, nuestro objetivo es hacer que esos procesos fisiológicos sigan su curso y no se desvíen para que no entremos en ninguna patología. Dicho esto, papel absolutamente importante dentro de la atención primaria. Al final, la atención primaria es el lugar que se encarga precisamente de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. Y, por supuesto, las matronas estamos dentro de la atención primaria. ¿Qué hacemos? Pues ya no es muchas veces qué hacemos, sino qué podríamos hacer. Porque al final aquí, pues bueno, hay una serie de cuestiones. Al final cada autonomía trabaja de una manera bastante diferente. Pero bueno, ¿qué podríamos ofrecer a la población? Pues podríamos ofrecer prevención de infecciones de transmisión sexual. Antes, por ejemplo, Pedro hablaba de la disminución de embarazos en población adolescente. Pero no tanto así está ocurriendo con esas infecciones de transmisión sexual, que los datos que tenemos son alarmantes. O sea, van exponencialmente. De hecho, desde el Ministerio publicáis todos los años las cifras de esas infecciones de transmisión sexual que son de declaración obligatoria. Pues si vemos datos de sífilis, de clamidia, de gonorrea, asustan, dan miedo porque estamos en un aumento exponencial. Pues las matronas podemos hacer mucho para prevenir infecciones de transmisión sexual. Podemos hacer mucho para prevenir esos embarazos no planificados, no deseados, ofreciendo a las mujeres un acceso a la anticoncepción. Tenemos, y ya hablando de la anticoncepción, a mí me gusta siempre hablar del modelo de Aragón, que tenéis en Aragón, que es una auténtica maravilla y es el que personalmente me encantaría traerme a Madrid. ¿Por qué? Pues porque creo que tiene varias claves. La primera es que al final, al ser una cuestión de promoción de salud y de prevención precisamente de embarazos no deseados, en Aragón se hace desde la atención primaria, desde el lugar asistencial que le corresponde a la anticoncepción. Nada de derivar al hospital a una mujer sana, porque, insisto, no tiene ningún sentido. Además, quien se encarga de la anticoncepción en Aragón es la matrona, como profesional formado de manera exclusiva en salud sexual y reproductiva. Es decir, mi formación exclusiva es salud sexual y reproductiva. ¿Por qué voy a dejar la anticoncepción en manos de otro profesional? Y además tienen otra cosa que me parece muy interesante, y es que ponen de la mano de la mujer que decida el anticonceptivo que crea que se adecua más a ella. Tenemos ya publicado hace unos cuantos años, que no sé si ustedes lo conocen, el estudio Choice. El estudio Choice se diseñó hace ya unos cuantos años y lo que hacía era preguntarle a las mujeres de todo el abanico de métodos anticonceptivos que existen, cuál querían, obviando el coste, ¿vale? Simplemente se informaba a la mujer de, tienes esta opción y esta opción, ¿cuál quieres? Olvídate del coste porque lo va a asumir el sistema. Casualmente, no creo que esto sea casualidad, por supuesto, las mujeres elegían los LARC. ¿Por qué? Porque al final son métodos más seguros. Nos evitamos esa posibilidad de olvido, porque a día de hoy muchos embarazos no deseados vienen derivados de un olvido del método anticonceptivo habitual o de una rotura del preservativo o de se me ha olvidado poner el preservativo cuando me lo tenía que poner. Es decir, todo esto está en el protocolo que tienen los compañeros de Aragón y que a mí me encantaría traernos a la Comunidad de Madrid por estos 3 pilares básicos que os cuento, pero que me parecen absolutamente necesarios. El lugar donde se hace, el profesional que lo hace y el acceso a todas las opciones que tenemos en la anticoncepción. Me preguntabas también, y no quiero alargarme en exceso, ¿qué más podemos hacer las matronas? Si el periodo posparto está invisibilizado, ¿qué me decís de la menopausia? Muchísimo más. Al final, ¿cuántas mujeres durante el climaterio viven con síntomas que normalizan? O sea, ¿cuántas mujeres vemos con un abanico por la calle que no han sido capaces de
dar el paso para preguntar, porque muchas veces no han sabido a quién ir a preguntar. O sea, os cuento el ejemplo del abanico porque es quizá lo más gráfico y lo más visual. Por eso, en resumen, Ricardo, que creo que me estoy extendiendo un poquito más de la cuenta, las matronas tenemos un papel fundamental en todo lo referente a la salud de la mujer a lo largo de todas las etapas de la vida. Y para cerrar simplemente una frase que a mí me gusta mucho decir es que donde hay una mujer tiene que haber una matrona y estamos mucho más allá de los paritorios. Muchísimas gracias, Cristina. Ya hemos visto los problemas de equidad en el ámbito de la prevención. Vamos a pasar un poco a estos problemas o poner el foco en el tema del diagnóstico. Sabemos que el infradiagnóstico en mujeres no se limita a enfermedades cardiovasculares, que es yo creo de lo primero que se estudió y de donde más evidencia a lo mejor se consiguió, sino que, como comentábamos al principio, de hecho, se estima que las mujeres sufren un retraso en el diagnóstico respecto a los hombres en más de 700 enfermedades, comentábamos, ¿no? Nuria, desde la Dirección General de Salud Pública de Aragón, ¿qué acciones o herramientas se están impulsando para mejorar la detección y ese diagnóstico precoz en el caso de las mujeres? Bueno, yo diría desde el sistema sanitario de la comunidad autónoma, porque ahí estamos involucrados, salud pública, pero también el ámbito asistencial y trabajamos conjuntamente. Es verdad que tenemos identificado que el diagnóstico en la mujer tiene inequidades en todo, desde la anamnesis hasta la exploración física, las pruebas complementarias. Hay ciertos síntomas que se consideran psicogénicos, funcionales, síntomas atípicos. Hay una serie de sesgos ahí que hay que trabajar mucho y que hacen pues que una medicina que ha sido androcéntrica durante tantos siglos pues cuesta un poco ir incorporando esas especificidades de las mujeres. ¿Qué se tiene que hacer? Pues hay varias líneas de actuación. Por un lado, la prevención secundaria, que ya forma parte un poco del diagnóstico, porque es un diagnóstico precoz, incluso preclínico, que serían los programas de cribado. Y en los programas de cribado, y sí, Salud Pública tiene algo más de papel, porque cuanto más vamos hacia la zona de la prevención y de la salutogénesis, más presente está Salud Pública. En el concreto caso de las enfermedades de cáncer más femenino, pues en el cáncer de mama o en el cáncer de cérvix, se está haciendo un gran esfuerzo en las comunidades autónomas, como todos saben. Y bueno, en Aragón, por ejemplo, en el cáncer de mama podemos decir que tenemos un 73% de participación, que supera el 70%, que es el estándar europeo recomendado, que en un solo año hemos hecho pruebas a más de 58.500 mujeres, de las 56.800 de las 77.800 que fueron invitadas. Solamente un 4% necesitó hacer pruebas complementarias. Y bueno, pues todo ese trabajo también con el Cervix. En el Cervix, a la hora de extender la poblacional, hicimos una experiencia piloto en una de las zonas cercanas, en la provincia de Huesca, donde hacemos captación activa con llamadas de teléfono activas a las mujeres para hacer una captación superior incluso a la de una carta de invitación. Estamos recogiendo esos resultados y ahora lo vamos a, de alguna manera, hacer convivir con el sistema de la carta de invitación. Y como nos decías que te gustaría que pusiéramos más ejemplos prácticos, voy a poner también otro ejemplo práctico relacionado con patología femenina, que se ha mencionado la endometriosis. Bueno, pues es un ejemplo en Aragón de cómo abordar ese diagnóstico de una manera multidisciplinar y además integral. Entonces, tenemos una estrategia de endometriosis en Aragón que lleva desde 2018 y que hace que se vea desde todos los niveles asistenciales y por todos los profesionales, se trabaje en el diagnóstico correcto y el abordaje de la endometriosis. De manera que hay un referente en cada hospital, tenemos una persona referente del servicio de ginecología que es el referente de la endometriosis, y también tenemos 2 hospitales de referencia para endometriosis, que son los 2 grandes hospitales de Aragón, el Clínico y el Miguel Servet. Por otro lado, hacemos actividades de formación. Hace poco fue la 4ª sesión formativa de la endometriosis con más de 250 asistentes, con sesiones teóricas explicando temas como puede ser el suelo pélvico o abordar las ecografías, pero también con prácticas. Hubo sesiones de observación directa de cirugías para que se pudiera ver cómo se hacían esas cirugías por parte de los asistentes. Hubo un éxito importante.
Y en esa estrategia de endometriosis también incluimos una guía para las pacientes, que viene a ser un complemento muy importante para aquello que les dice su médico. Después ellas pueden profundizar, consultar dudas y se les explica bien cómo no debemos normalizar ciertos tipos de dolor y cómo pueden acudir y a quién deben acudir. Entonces, bueno, hay veces que lo prioritario puede ser la fertilidad en un momento dado y en otras ocasiones lo prioritario es otra cosa, es el dolor. Pues un poco ese abordaje integral está funcionando y pone un poco la prueba de que cada vez que haya una enfermedad infradiagnosticada, pues deberíamos hacer el código de trabajo de la estrategia de esa enfermedad. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias, Nuria. Pedro, los protocolos de diagnóstico no siempre atienden a las diferencias sintomáticas entre hombres y mujeres. Las enfermedades cardiovasculares, la sintomatología asociada a las mujeres, por ejemplo, en caso de infarto, se siguen considerando atípicas. ¿Qué avances ha supuesto la estrategia de salud cardiovascular del Sistema Nacional de Salud aprobada en el 2022 en este campo? Gracias, Ricardo. La verdad es que, claro, es verdad que es el ejemplo que utilizamos mucho porque yo creo que son los ejemplos más flagrantes de esas diferencias que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Y que siguen considerándose síntomas atípicos muchas veces cuando es presentaciones diferentes según sea tu cuerpo. Y es lo que hay, no son atípicos porque el 50% de la población no es atípica, es el 50% de la población. Yo diría, y a lo mejor después lo vuelvo a decir, esto no me gusta que nos tiremos flores hacia lo que hacemos cuando forman parte de un cambio global. Quiero decir, esto en calidad esto se sabe muy bien. La mejora continua de los ciclos de calidad no solo depende de una acción individual, sino seguramente de múltiples acciones que se hacen al mismo momento y que coinciden en un tiempo y terminan cambiando consciencia, ¿no? Los cambios no se generan por un evento agudo, que nos gusta mucho pensarlo, es muy peliculero que todo ocurra así. Sin embargo, ocurre de forma global. Con eso quiero decir, en la Estrategia de Salud Cardiovascular de España y su apuesta por la parte de equidad de género solo ha sido posible gracias a todo lo que se estaba haciendo anteriormente. Solo desde ese punto de vista se entiende que una estrategia, o que todas las estrategias ahora, o que ahora estamos incorporando una herramienta de chequeo de género en todas las estrategias, todo ello viene por todo el trabajo que han hecho profesionales anteriormente, por las experiencias de las estrategias y por una visibilización de estos temas, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle mucho valor a todo lo que pasaba antes para lo que pasa ahora. En lo que estamos haciendo con la estrategia cardiovascular es contribuir de alguna forma, pues tanto a modificar los protocolos con perspectiva de género y la formación de profesionales y también pacientes con esa perspectiva de género en los eventos cardiovasculares, ¿no? Lo principal es el infarto, pero también en otras presentaciones agudas que pueden ocurrir y en algunas que no son tan agudas, ¿no? El retraso diagnóstico en diabetes, por ejemplo, que seguramente tenga mucho que ver con los roles de género, no tanto por una presentación clínica tan diferente, porque la diabetes normalmente no se detecta en un periodo clínico, sino normalmente un periodo preclínico o por accidente. Pero creo que tenemos que mejorar en esos protocolos que trabajamos con las comunidades autónomas a nivel clínico y luego también en formación tanto a profesionales como a pacientes. Yo creo que son dos líneas en los que la estrategia cardiovascular está ahora colaborando mucho, pero de nuevo como reconociendo el papel de todas las personas y todos los profesionales que llevan ya mucho tiempo trabajando en estos temas, sin los cuales tampoco llegaríamos a la situación actual que es más favorable para hablar de estos temas. Muchas gracias, Pedro. La migraña es una enfermedad neurológica con una amplia prevalencia en mujeres. Afecta a 8 de cada 10 pacientes y que históricamente es una patología que se ha infravalorado. Cristina, sabemos que la migraña suele verse afectada por cambios hormonales a lo largo de la vida reproductiva. Y volvemos al rol de las matronas, ¿no? ¿Qué papel crees que pueden jugar las matronas en detectar estos momentos clave, en orientar a las mujeres sobre el tratamiento más adecuado o cuando derivar? Bueno, ¿qué rol crees que pueden jugar los compañeros y las compañeras matronas en esto? Pues efectivamente es una cuestión que está infradiagnosticada por varias razones. En primer lugar, porque hemos normalizado esto y sabemos, o las mujeres nos han dicho que en determinados momentos de nuestra vida es normal que nos duela la cabeza. ¿Cuántas chicas hay por ahí con migrañas catameniales, es decir, con dolor de cabeza cada vez que les viene la regla? Muchísimas. Pero como me han dicho que esto es normal, pues en ningún momento he ido a consultar. Y a veces
se abre la caja de Pandora cuando esa chica acude a nuestras consultas por otra cuestión. Por ejemplo, ¿para qué van a acudir? Pues, como hablaba además Nuria antes, para el cribado de prevención de cáncer de cérvix, que lo abrimos nosotros, que lo llevamos a cabo las matronas. Entonces, la mujer acude y ahí abrimos la caja de Pandora. Abrimos la caja de Pandora por un montón de cuestiones, por cuestiones de disfunciones de suelo pélvico, por cuestiones de menopausia, por cuestiones de anticoncepción, de deseo de embarazo o de lo contrario, de no buscar un embarazo, y por aquí también. Quizá una de las maneras que podamos tener, y esto lo lanzo así como reflexión en voz alta, quizá una de las formas que podríamos hacer es preguntar de manera sistemática a las mujeres: ¿a ti te duele la cabeza de manera habitual? Porque quizá nos sorprenderían las respuestas que podamos obtener. Y quizá también una mención especial, importante, a aquellas mujeres que toman anticonceptivos hormonales. ¿Por qué? Pues porque se ha visto una relación entre la anticoncepción combinada, mujeres usuarias de anticoncepción combinada, cefaleas, se ha visto un aumento exponencial de eventos cerebrovasculares. Es decir, no estamos hablando de ninguna tontería. Si añadimos esas migrañas a lo que llevamos hablando a lo largo de toda la mesa, de que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad en mujeres, pues tenemos la caja de Pandora abierta. Es decir, creo que quizá una de esas cuestiones sería abordar este tema en todas aquellas mujeres usuarias de anticoncepción hormonal combinada y, por supuesto, en cualquier consulta intentar abordarlo. Para nosotras es, entre comillas, relativamente sencillo poder hacerlo, pero claro, necesitamos que las mujeres vengan a nuestras consultas. Necesitamos que las mujeres normalicen, o mejor dicho, dejen de normalizar que esto ocurre y empiecen a buscar soluciones, porque ahí van a tener las puertas de las consultas de las matronas abiertas para resolver esta y cualquier otra cuestión relacionada con su salud. Muchísimas gracias, Cristina. Nuria, me consta que desde Salud Pública de Aragón también estáis trabajando en materia de salud laboral y que defendéis que la prevención debe salir del ámbito estrictamente sanitario para implicar a otras instituciones, a otras empresas, a otras consejerías. Teniendo en cuenta que la migraña es una de las principales causas de incapacidad laboral en mujeres, hasta un 42%, ¿cómo estáis abordando? ¿Qué acciones creéis que se pueden impartir o plantear complementarias al tratamiento para poner en marcha y reducir o controlar ese impacto laboral de estas patologías? Sí, las comunidades autónomas, muchas de nosotras tenemos la salud laboral integrada también dentro de la salud pública. Solemos colaborar con las direcciones generales de trabajo y quizá, lo habitual, o al menos en Aragón es lo que ocurre, yo creo que es bastante habitual, la parte de siniestralidad pesa más la parte de las direcciones generales de trabajo y en la parte de la enfermedad profesional pesa mucho más salud pública. Pero luego también el ámbito laboral es un ámbito importantísimo porque la vida de las personas, la etapa más larga de su vida es la etapa laboral. Entonces, tenemos una serie de ámbitos donde hacer promoción de la salud y prevención, y el ámbito laboral no podemos descuidarlo porque abarca una etapa muy larga de la vida. Y ahí también hay diferencias entre hombres y mujeres. Y la migraña, que es una enfermedad bastante femenina, pero también hay hombres con migraña, la migraña es causa de mayor absentismo laboral, cierta estigmatización, problemas a veces de incomprensión por los compañeros o por los superiores, y hay que trabajar para que la empresa también apoye, y aparte de lo que sería lo estrictamente sanitario de detección y de tratamiento, hay que trabajar también en el entorno laboral. Los riesgos más referidos por las personas que tienen migraña en relación con su trabajo son básicamente dos: el uso de pantallas y el estrés. Esas son las dos grandes causas o motivaciones que ellos asocian más a la aparición de crisis, ¿no? Pero también hay una pérdida de productividad a veces en épocas en las que no hay crisis de migraña, sino porque la concentración empeora también. Entonces, aparte de que hay una deficiente información en las empresas, también hay deficiente información en los pacientes, que muchos de ellos no saben que hay una normativa, que pueden pedir modificaciones laborales, que existe una cosa que se llama la especial sensibilidad y que pueden acudir a ese concepto jurídico para pedir que haya adaptaciones en su puesto de trabajo, o no se atreven o no siquiera lo conocen que esto se puede hacer. Entonces, hace falta un poco hacer mucha más formación en este sentido. ¿Qué se puede hacer desde la empresa para mejorar la vida laboral y la productividad de una persona con migraña? Lo primero, adaptarle su entorno, adaptarle su puesto de trabajo, tener en cuenta la iluminación, la postura,
la organización de las tareas, las horas de pantalla, el ritmo y la carga de trabajo, si puede haber flexibilidad, puede haber teletrabajo o puede haber una adaptación horaria, son cuestiones también a considerar. Que el lugar sea más tranquilo, que si el dolor comienza tenga un espacio tranquilo donde pueda descansar unos minutos. Hay que un poco valorar qué se puede hacer para ayudar a ese trabajador o trabajadora a que pueda reengancharse relativamente pronto o a evitar y prevenir nuevos sucesivos ataques de migraña. También individualmente a la persona con migraña hay que explicarle toda una serie de hábitos interesantes que debe de tener en cuanto a su alimentación, su hidratación, el sueño, el descanso, la alimentación, el manejo del estrés, el ejercicio regular. En todas esas cosas hay que seguirlas trabajando. Y muy importante la planificación. También las personas con migraña deben llevar un diario de identificar cuándo he tenido un episodio de migraña y con qué desencadenantes creo, personales, laborales, o con qué patrón se me está produciendo a mí el problema, para que eso también lo puedan comunicar a su profesional, médico, enfermera, y explicarle un poco y puedan consultar y pedir asesoramiento. Entonces, bueno, todo eso son estrategias que van unidas a la promoción y prevención de la salud en el trabajo. Materia compleja donde las haya, que casi siempre que hablamos del trabajo y de la empresa pensamos en las empresas grandes y no nos olvidemos que España es un país de micropymes y autónomos, y ahora a veces esa persona con migraña pues es autónoma o es la única trabajadora de una empresa que si abandona el puesto de trabajo se queda sin atender. O sea que todo eso también dificulta que la salud laboral, no pensemos siempre en las empresas grandes, ¿eh? O sea que, bueno, hay mucho por hacer, como podéis ver. Muy bien, muchísimas gracias, Nuria. Hemos hablado de prevención, hemos hablado de diagnóstico, hemos hablado de tratamiento, pero en el seguimiento tras un evento de salud sigue siendo también un punto crítico, ¿no? Y en este tema, en el tema de la equidad y en el tema de la equidad de género, sin duda lo es también, ¿no? Pedro, retomando algunos ejemplos anteriores, en salud sexual sabemos que un alto porcentaje de las interrupciones voluntarias de embarazo son de repetición. Y en el ámbito cardiovascular, las mujeres que han sufrido un infarto acuden en menor proporción a los programas de rehabilitación cardíaca que los hombres, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad, ¿qué estrategias nacionales se están impulsando o podrían impulsarse para garantizar un seguimiento que favorezca la adherencia a cuidados posteriores, la reducción de interrupciones voluntarias de embarazo en su caso, de repetición? Bueno, ¿cómo estáis abordando el tema? Bueno, son como muchas partes de seguimiento complejas, ¿no? Cada una tendrá un abordaje, pero así en líneas generales, primero por decir otra vez, de nuevo, la interrupción voluntaria de embarazo la consideramos un derecho y no un fracaso al que llegar, sino un derecho que tienen las mujeres, ¿no? Pero hay muchos elementos de seguimiento donde precisamente es donde interactúan la interacción de todos los determinantes sociales de la salud que afectan más a mujeres, ¿no? El por qué una mujer tiene peor seguimiento de un programa en muchas ocasiones tiene que ver porque quién es la que tiene tiempo para ir, quién ejerce todos los cuidados y entonces tiene imposibilidad de acudir a las citas, quién encima, si tiene encima alguna dolencia asociada en el proceso posterior a cualquier tipo, va a ser más ignorada, porque son más ignoradas, pues son las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que en seguimiento diría que hay varias líneas de trabajo en las que estamos trabajando o tenemos que trabajar. Una de ellas tiene que ver con, en general, que todos los protocolos que hacemos dentro de todas las estrategias y los planes, los protocolos que vayan saliendo, aborden también los cuidados posteriores y que en esos cuidados posteriores se tenga esa perspectiva de género. En cuanto a cómo citamos, cómo preguntamos, etcétera, que se tenga en cuenta que son las condiciones sociales que tienen las mujeres y los hombres son diferentes a la capacidad, y eso tendremos que ir aprendiéndolo. Y luego por otro lado, creo que también en la fase posterior, y sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad como la española, donde la presencia de enfermedades crónicas es cada vez más frecuente y va a ser más frecuente por múltiples aspectos, por supuesto, la parte de la coordinación entre servicios sociales y servicios sanitarios es bastante fundamental. Hay algunas comunidades autónomas que tienen experiencias muy buenas con esto. Nosotros del Ministerio estamos impulsando en conjunto Derechos Sociales y nosotros un marco general de coordinación sociosanitaria que iremos trabajando poco a poco y también con las comunidades autónomas, ¿no? Y el sentido un poco de esto es que los cuidados que ofrecemos desde lo público, ya no solo pensando en los que hace el sistema sanitario, sino los cuidados que ofrecemos desde lo público tienen que ser más frecuentes y sobre todo que no terminen recayendo
que no terminen recayendo en mujeres. Y eso tendrá una repercusión también posterior en liberar tiempo de las mujeres también para poder realizar mejor sus cuidados en salud, los seguimientos, etcétera, ¿no? Porque ahora mismo yo creo que una de las claves es lo que decía antes, que esto recae mucho más en las mujeres y que los determinantos de salud afectan más a las mujeres, lo cual impide también que puedan tener un seguimiento, ¿no? Es una interacción y ya si cruzamos clase social con género se ve todavía más, ¿no? Porque están muchas veces más obligadas, porque las mujeres de clase alta pueden subcontratar los cuidados hacia una persona normalmente extranjera y también mujer, pero las personas de condiciones más vulnerabilizadas económicamente eso no pueden hacerlo. Muchísimas gracias, Pedro. Ya para ir concluyendo, nos quedan los últimos minutos. Bueno, Cristina, te voy a hacer dos preguntas en una, ¿vale? Tú siempre sueles repetir que la salud sexual es un tema tabú en la sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde te voy a hacer la fusión de preguntas. ¿De qué forma entiendes que se puede revertir este estigma? ¿Y qué crees que hace falta para tener una mayor concienciación sobre la salud sexual en general? Pues mira, creo que las dos preguntas se responden de la misma forma. ¿Qué nos hace falta para dejar de considerar lo referente a nuestra salud sexual y reproductiva como un tabú? Educación. Y tu segunda pregunta se responde de la misma forma. Es decir, necesitamos educación. Educación además de una manera transversal. De poco vale que hagamos una educación de manera exclusiva en el sistema educativo si en casa no se hace o no se hace desde cualquier otro pilar fundamental de nuestra sociedad. Es decir, necesitamos una educación real metiendo todas estas cuestiones de género que estamos hablando de una manera totalmente transversal. ¿Por qué? Porque solo de esa manera vamos a empezar a normalizar cuestiones de nuestra salud sexual. Nos pedías también que pusiéramos un ejemplo. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro que he vivido yo durante mi adolescencia. Cuando estás en el instituto y a las chicas nos viene la regla, ¿qué hacíamos cada vez que nos veía la regla? Cogíamos la compresa de la mochila, nos la metíamos en el bolsillo, nos íbamos corre que te corre al baño para que nadie se diera cuenta. Y ¿qué hay más normal en esta vida que la menstruación? O sea, es decir, todo esto lo teníamos como un tabú, quizá también por la forma en la que nos hemos educado y lo que hemos ido viendo. Al final se trata de ir derribando mitos. O otro tabú que hay es, por ejemplo, la lactancia materna, que esto sería un temazo para hablar. Al final, si hablamos de salud pública, la lactancia materna es una cuestión de salud pública, ya no solo para la madre, sino también para esa criatura. Pero, ¿qué pasa cuando hay una mujer amamantando a su hijo en la calle? Hay veces que sí, que te encuentras con miradas sonrientes, pero hay otras muchas miradas que no son miradas tan amables. Sobre todo cuando tu criatura no es un bebé, si es un bebé un poquito más grande o es incluso un niño, pues ya quizá las miradas no son miradas tan amables. Pues se trata de educación, se trata de empezar a normalizar estas situaciones de la vida diaria de una mujer y quitarles pues ese estigma y empezar a hablar de ello. Quizá esto sea un cambio muy a largo plazo, pero al final, como os contaba al principio de todo lo que conlleva mirada, se trata de ir poniendo granitos de arena y de que cada uno de los que estamos aquí vayamos poniendo nuestro granito de arena en hablar, ojo, no solo con nuestras hijas chicas, sino también con nuestros hijos chicos. Se trata, al final, de normalizar y de empezar a hablar. Muchísimas gracias, Cristina. Normalizar. Llevamos años con esto, pero el camino y llegar a destino hay que dar el primer paso, ¿no? Nuria, la Consejería está ultimando la creación del Instituto Aragonés de Salud Pública. ¿Qué acciones tiene previsto poner en marcha en materias de equidad en salud y de este tema en concreto, de la equidad de género? Bueno, la salud pública, como muchos ya supongo conocen, está en un estado de crisis que ya es una larga crisis estructural y de peso específico en el conjunto del sistema. Tenemos un sistema sanitario como muy asistencial y dentro de ese enfoque asistencial muy hospitalario. Y entonces cuesta mucho darle un poco la vuelta y dar el enfoque poblacional y de salud pública y ponerle en el lugar que merece. Entonces hay una crisis estructural de la salud pública, son estructuras
en las comunidades autónomas vienen heredadas incluso de la etapa preconstitucional, porque había los directores provinciales de sanidad. Bueno, cuando se crean las autonomías y nos ponen la salud pública, las autonomías desde el minuto 1, en los años 80, las que no somos de vía rápida, pues tardamos más de 20 años más a recibir luego ya la parte asistencial. O sea que nunca habíamos estado juntos. El InSalud estaba en sanidad, la salud pública estaba en la gobernación, luego acabamos teniendo una comunidad autónoma que solo tenía salud pública, luego llegó lo asistencial, lo engulló todo. Entonces nosotros tenemos que ir, en lugar de ser el pariente pequeño, tenemos que intentar colonizar a todo el sistema, porque somos la solución para que sea sostenible. Si no enfermamos menos, no hay posibilidades de sostenibilidad. Y por eso hay que trabajar mucho la parte de salud pública. Por eso hay un esfuerzo grande del Ministerio también y de las comunidades en hacer unas reformas estructurales y poner un poco más de esfuerzo en esa parte de la salud pública tan importantísima. En el Estado, pues es la creación de la agencia estatal la principal reforma, y en las comunidades, pues somos unas cuantas las que estamos inmersas en una agenda de reformas para crear estructuras más solventes, con un poco más de recursos, con mayor potencia, que puedan captar el talento y retenerlo, que es difícil, de los profesionales. Y en esa aventura estamos embarcados ahora. Tenemos un proyecto de ley que está en debate en las Cortes. Entonces, si tú te lees el proyecto de ley, el tema de la equidad está impregnando todo el texto legal y se va viendo a lo largo de todo el proyecto, porque es importantísimo hacer ese enfoque de equidad en los programas de promoción, en los programas de educación para la salud, en los planes estratégicos. Os voy a poner un ejemplo, como pedías ejemplos. El plan de adicciones tiene enfoque de género. No tienen nada que ver las adicciones en los hombres o en las mujeres. Los perfiles son enormemente distintos. Pues también eso hay que meterlo en un plan de adicciones. O por poner otro ejemplo en el ámbito laboral, no sé si sabéis, pero las mujeres hacen el recorrido de casa al trabajo haciendo muchos zigzag, mientras que los hombres van en línea recta. Entonces, el tiempo de desplazamiento es mayor, el riesgo de accidentes también es mayor. ¿Por qué? Porque tienen esa carga de 1000 cosas que hacer antes y después del trabajo. Entonces, en el ámbito de la salud laboral, toda esa parte de diferencias con las mujeres, en la red aragonesa de empresas saludables también lo trabajamos. También somos bastante proactivos en la evaluación del impacto en salud y que se haga salud en las otras políticas, porque esa es una de las claves también para conseguir equidad, trabajar en los determinantes, y el género pues es uno de ellos, trabajar en las desigualdades, en los entornos. Entonces, bueno, en la parte de evaluación de impacto hemos hecho algo que, hasta donde hemos buscado, no hemos encontrado precedentes en España ni tampoco en Europa. Hemos hecho la primera evaluación de impacto en salud de una ley de los mayores y le faltaba perspectiva de género. Las mayores mujeres están más en el medio rural, viven muchas más solas, o también tienen mayor riesgo de pobreza o mayores situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. Todo eso está impregnando pues, todo el proyecto nuestro, ¿no? También el autocuidado, en capacitar a las personas para el autocuidado y para ponerse en el centro, que las mujeres siempre ponen a todo lo demás antes que a sí mismas y se quedan para el final, y entonces ya no tienen ni tiempo, ni ganas, ni energías. Entonces, bueno, en definitiva, poner la salud en todas las políticas, la política de vivienda, la política de urbanismo, la política de bienestar social, educativa, todo. Porque la salud pública solamente si se alía con alianzas con el resto de políticas podrá tener éxito, porque solo en el ámbito sanitario no te juegas. O sea, la salud, las mujeres y los hombres también. No nos la jugamos en el dispositivo asistencial, nos la jugamos en muchas cosas, en nuestra forma de vida, en nuestro ámbito de trabajo, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras conductas, en 1000 cosas más. En la vivienda donde vivimos, el barrio, ya sabéis que la salud tiene código postal, todas esas cosas. Así que imagínate si son los retos muchos y difíciles. Apasionante. Y apasionante, sí. Pedro, última pregunta ya para concluir. 2 años después de la llegada al Ministerio de Sanidad, ya 2 años, ¿consideras que hay una mayor conciencia sobre perspectiva de género en sanidad? Voy a decir que sí, pero de nuevo no voy a tirarme como todas las flores a lo que hacemos en el Ministerio. Sí, pero porque hay una tendencia creciente a que sea sí desde todos los ámbitos, desde ámbitos de administración sanitaria como las comunidades autónomas, que están impulsando muchos programas, sí porque los profesionales de la salud están visibilizando cada vez los temas, sí porque la sociedad civil está empujando estos temas, y sí
porque se están haciendo políticas, no solo desde el punto de vista de salud, sino se están haciendo políticas de género globales que terminan impactando en las desigualdades de género en salud. Así que sí, por todo lo que viene ocurriendo en los últimos años, hay un mayor incremento y que desde luego deseamos, yo creo que todas las personas que están en esta sala, que continúe siendo así. Muchísimas gracias, Pedro. Pues nada, ya vamos a despedirnos. Para concluir, agradecer de nuevo a los ponentes, obviamente un lujo, la calidad y la claridad en las intervenciones y su generosidad por compartir el tiempo con todos nosotros y con todas nosotras. Agradecer de nuevo a Órgano la organización de espacios de reflexión y sensibilización de profesionales como esta mesa acerca de las diferencias existentes en la atención que prestamos a hombres y mujeres en nuestro sistema sanitario como paso inicial e imprescindible para lograr mejoras en la equidad del sistema y mejoras en la salud de las mujeres. Y espero que esta mesa haya humildemente contribuido a poner sobre la mesa un problema de salud y de equidad de nuestros sistemas que entendemos muy relevante, pero que además nos haya motivado a todos los que hemos asistido, a todos vosotros, para que cada uno en su trabajo, en su entorno, en su espacio, en su capacidad, en su competencia, pueda desarrollar y ser un motor de cambio, ¿no? Y para finalizar, recordemos una frase célebre de Peter Drucker: la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. Pues a por ello, a por la equidad en nuestro sistema sanitario. Muchas gracias.